Gnosis. Cristianismo esotérico, tomo 1. Ciclo exotérico. Es una sabiduría que predicamos entre los perfectos, sabiduría que no es de este siglo, ni de los jefes de este siglo, que van a ser aniquilados. Predicamos la sabiduría divina, misteriosa y oculta, que Dios antes de los siglos había destinado para nuestra gloria, sabiduría que ninguno de los jefes de este siglo ha conocido. 1 Corintios 11, 6-8. Al lector de habla castellana. El lazo permanente que debe ser introducido entre la personalidad y el yo real es el conocimiento esotérico. El saber y el saber hacer que permite adquirir, representan la piedra filosofal de la mística medieval y es susceptible de provocar en el hombre la transmutación a la que aspira. Así lo afirma el autor de este volumen del ciclo exotérico de Gnosis, y Jacobo Boehme en la apertura de su Signatura Rerum, indicando el significado de su obra. Aclara, como el cuidado del cuerpo debe ser llevado siguiendo analogías, lo que es el comienzo, la ruptura y la salvación de cada cosa. Analogía de la piedra de los sabios para la cura temporal, con la piedra angular de la sabiduría de Cristo para la cura eterna de la regeneración. Ahora bien, es evidente que en la personalidad del hombre exterior, nacido y crecido en la zona de influencia del cristianismo occidental, y como consecuencia del hiperracionalismo que comenzó a gestarse desde el Renacimiento, ha cristalizado la impresión de que la revelación de nuestro Señor Jesucristo no desplegó una doctrina basada en una gnosis revelada. Pero es suficiente leer con atención los evangelios, aun las traducciones actuales a nuestra lengua, para encontrar versículos donde se alude a una inteligencia que permite entender las Escrituras. Y el reproche de Jesús, la gnosis encarnada, a los doctores de la ley es más que elocuente sobre su existencia tradicional. Ay de vosotros, doctores de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia, y ni entráis vosotros, ni dejáis entrar. Existe suficiente documentación para quien se tome el trabajo de investigar que en Alejandría, el centro cultural del Imperio Romano en el siglo III, Clemente y luego Orígenes enseñaron públicamente una gnosis surgida de la revelación de nuestro Señor, anteponiéndola a la de los heterodoxos que aunque, en algunos casos, aceptaban la existencia del Jesús histórico, no reconocían en él la gnosis viviente. A ellos respondía Clemente: en consecuencia llamamos sabiduría al Cristo en persona, 1 Corintios 3, 16, y su actividad que se ejerce por medio de los profetas y que permite conocer la tradición gnóstica, tal como él la tuvo en sí mismo y durante su presencia instruyó a los santos apóstoles. La no sé bien puede ser una sabiduría ya que ella es una ciencia y una inteligencia firme y segura de lo que es, de lo que será y de lo que ha sido, precisamente transmitido y revelado por el Hijo de Dios. Y refiriéndose a su maestro, Pantén, nos dice: verdadera abeja de Sicilia, recogía el jugo de las flores que cubren el campo de los profetas y de los apóstoles y depositaba en el alma de sus oyentes una ciencia totalmente santa y pura. Los hombres que guardan la verdadera tradición del bienaventurado, enseñanza recibida directamente de los santos apóstoles Pedro, Santiago, Juan y Pablo, como un hijo que recibe una herencia de su padre, pero que se parece poco a sus padres, han llegado hasta nosotros por medio de la bendición de Dios para depositar en nosotros la doctrina ancestral y apostólica. Es entonces, esa doctrina ancestral y apostólica, que señala Clemente la que desde aquel tiempo conforma una tradición que hasta una época reciente fue transmitida por vía oral y cuyo estudio en su conjunto constituye la única posibilidad de acceso a la revelación. Los estudios teóricos y las guías para la práctica del conocimiento de sí que exponen estos estudios y comentarios de Mouraviev ofrecen la posibilidad del acceso a esa revelación entregada a los hombres en el comienzo de la era del Hijo al concretarse la nueva alianza, la alianza del amor. Corresponde al lector constatar si efectivamente es así y, a su turno, abrevar en el Nuevo Testamento, revelación del Espíritu. El cuarto camino, camino del hombre astuto porque aquel que lo emprende aprovecha sus defectos y emociones negativas para favorecer su avance, ha sido elaborado en la tradición a partir, especialmente,
de las enseñanzas de Juan Clímaco, un padre del desierto, y puede ser resumido en estas palabras: el verdadero sabio es el que vuelve todo a su favor. Los rudimentos de ese camino son conocidos y practicados por los buscadores a partir de la gradual difusión de las enseñanzas en Occidente de Gurdjieff y Uspensky. Corresponde a los niveles exotérico y mesotérico de la gnosis y desemboca en el quinto camino, camino esotérico por excelencia, el del caballero y la dama de sus pensamientos, el del romance único. Atributo de la era del Espíritu Santo, camino en el que la fe, la esperanza y el conocimiento, gnosis, son las etapas sucesivas de una revelación progresiva del amor. Es importante comprender que la fe, la esperanza y la gnosis forman en conjunto lo que se llama en la tradición el amor cortés. Aquello que buscaban los fieles del amor de nuestro medioevo y exalta el cantar de los cantares del Antiguo Testamento. Así como el cuarto camino conduce directamente al estadio del hombre 4, el quinto camino cuyos elementos desarrolla Mourabief en los tomos 2 y 3 de Gnosis, ciclos mesotérico y esotérico, respectivamente conduce directamente al del hombre 5. Sin embargo, hay una diferencia de fondo entre esta última vía y las 4 anteriores. Consiste en que sobre estas el buscador o la buscadora pueden alcanzar solos el segundo umbral. Es al atravesar este último que se produce en ellos la toma de conciencia de su yo real, de naturaleza andrógina y que los pone en espíritu frente a su ser polar, su verdadero prójimo, exista en vida, o no, sobre la tierra porque, ha dicho San Pablo, en el Señor, la mujer no está sin el hombre ni el hombre sin la mujer. Esta quinta vía solo está abierta a las parejas, especialmente a las parejas que se creen sinceramente polares porque sobre este camino, la condición, sine qua non, del éxito es la observancia simultánea de los 2 mandamientos conjugados de los cuales, según las palabras de Jesús, dependen toda la ley y los profetas, amar a Dios con todo nuestro ser, obligación cuyo respeto efectivo se impone naturalmente sobre no importa cuál camino si se quiere avanzar y amar al prójimo como a sí mismo. Sabiendo que en el sentido esotérico el prójimo es el ser polar, puede comprenderse que el yo real, mónada del Cristo, es bipolar y reside en su amor, amor del absoluto 2, el cual reside en el amor de Dios, es decir, del Espíritu Santo, amor del absoluto 1. Jesús ha dicho que el segundo mandamiento es semejante al primero, el más grande. Esto último nos conduce a la afirmación de Clemente: solo el Creador del universo, el Padre, cuyo arte es inigual, ha dado forma a tal estatua animada y fue a nosotros, el hombre. Imagen de Dios, es su Logos, el absoluto 2, y este divino Logos es el auténtico Hijo de Nu, el absoluto 1, luz arquetípica de la luz, el absoluto 0, e imagen del Logos es el hombre verdadero, el espíritu que está en el hombre, el yo real, y que se ha dicho a causa de ello, ha sido hecho a imagen de Dios y a su semejanza, asimilado al divino Logos por la inteligencia de su corazón y a través de ello poseyendo la razón, el intelecto. El Pedagogo, capítulo 10. Primera parte, el hombre. Capítulo 1. La vida interior del hombre. La inestabilidad del yo. La introspección como método de trabajo. Lo que se constata por la introspección. Las 3 corrientes de la vida psíquica. La limadura. El frotamiento, el calor, la soldadura. La ley del azar o ley del accidente. La pluralidad del yo. ¿Qué es el hombre? El cuerpo y el alma. La personalidad. Los 3 centros psíquicos. Capítulo 2. Saber y comprender. La conciencia y sus funciones. 4 niveles de conciencia. Subconsciencia, conciencia de vigilia, conciencia del yo real y conciencia. Problema del ser. 4 niveles del ser. Continente y contenido. Saber, comprender y hacer. Capítulo 3. La personalidad en tanto organismo que goza de una cierta autonomía. El íntimo lazo con el cuerpo. Maestrazgo de este último. La postura del sabio. Estudio de la estructura de la personalidad. Los 3 centros psíquicos, intelectual,
emocional y motor. Su estructura. Los tres tipos fundamentales de hombre exterior. Hombres 1, 2 y 3. Sus características. Capítulo 4. Los tres yo del hombre. El yo del cuerpo, físico, el yo de la personalidad, psíquico, y el yo real, espiritual. Sus relaciones en la teoría y en la práctica. Los 987 pequeños yoes resultantes de las combinaciones posibles entre los tres centros y sus sectores. Capítulo 5. El yo físico como conciencia del cuerpo, su campo de acción. El yo psíquico como conciencia de la personalidad. La ilogicidad de la vida psíquica del hombre. Explicación de su aparente continuidad. Conflictos internos y externos. Topes. El mecanismo autotranquilizador. Diversos casos de soldadura. Grumos. Casos patológicos. Desdoblamiento y disolución de la personalidad. El número constante de los elementos que componen la personalidad. La personalidad del niño. Formación del carácter. Capítulo 6. La personalidad del hombre adulto. Sus componentes. Posición activa y dominante de la personalidad en el hombre exterior. Manifestaciones del yo real. El hombre no tomado como algo dado, sino como una posibilidad. Facultad de evolución. Resistencia de la personalidad. Noción general del esoterismo y sus tres grados. Las influencias A y B. Formación de un cuarto centro llamado magnético. Capítulo 7. Los centros superiores y su estructura. Condiciones de sus relaciones con la personalidad. Los vínculos entre los centros inferiores y el crecimiento del centro magnético. Repercusiones de su desarrollo sobre la personalidad del hombre exterior. Instrumento de la moral en el hombre exterior. Conjunción con los centros superiores. Hombre 5, 6 y 7. Segunda parte, el universo. Capítulo 8. El hombre en tanto parte integrante del universo. Concepción del universo como organismo viviente. El doble sentido de la existencia del hombre. La ley general y la ley de excepción. El absoluto. Su estado no manifestado y la manifestación. Las tres condiciones fundamentales de la creación. El espacio, el tiempo y el equilibrio. Tres principios base de la vida. Estático, dinámico y neutralizante. Eternidad. Consumación. Noción general de la estructura del universo. Capítulo 9. La primera ley fundamental del universo creado, la ley de tres. Discernimiento entre las influencias A y B. Estructura del rayo de creación. Leyes rectoras correspondientes a cada escalón del rayo de creación. Capítulo 10. Funcionamiento del universo creado. La segunda ley fundamental del universo creado. La ley de 7 o ley de octava. Principio de equilibrio. Problema materia-energía. Capítulo 11. Plan de la creación y su aplicación. La octava cósmica. La octava lateral, su funcionamiento y su significación respecto a la octava cósmica. Capítulo 12. Vida del universo a lo largo del rayo de creación. Sistema de los cosmos. Significado de los nombres atribuidos a los diferentes escalones del sistema de los cosmos. Octavas ascendentes y descendentes. Capítulo 13. Principio de relatividad. Noción objetiva y subjetiva del tiempo. Las unidades del tiempo. La tabla de equivalencia. La relación constante entre las diferentes unidades del tiempo. Impresión, respiración, vigilia y sueño, vida. Tabla de evolución. Dimensiones del espacio y del tiempo. Su paralelismo. Capítulo 14. Principio de equilibrio. Principio de imperfección. Vida, amor, muerte, individualidad. Pareja perfecta formada por dos seres polares. Karma. Influencia del principio de equilibrio sobre la ley de 7, permitiendo entre otras cosas explicar la nutrición del universo. Relaciones orgánicas existentes entre la forma y el contenido. Tercera parte, el camino. Capítulo 15, definición del camino. La ilusión.
El camino y la jungla. El sendero y el camino de acceso al camino. Para quien emprende el camino está vedado el retorno. El camino tiene una sola dirección. La resistencia de la ley general a las búsquedas del camino. La evolución de la personalidad y el nacimiento de la individualidad. El yo real y la vida real. Capítulo 16. Derrumbe moral al cual conduce la vida exterior. El hombre exterior experimenta la necesidad de buscar el camino cuando constata y reconoce su propia quiebra moral. Instalación de la cámara interior y resguardo de las influencias A. Discriminación entre las influencias A y B, no confluencia y no consideración interiores. Consideración exterior. La levadura de los fariseos. El combate invisible. El misterio de la consumación. Capítulo 17. Mentir y robar son las características dominantes del hombre exterior. Diferentes categorías de mentira. Cese de la mentira a sí mismo. Primera condición de éxito en la búsqueda del camino. El acceso al amor suprime la mentira. El acceso a la verdad libera de la esclavitud. Independencia. Salvación. El éxito se obtiene por medio de esfuerzos conscientes conjugados con la gracia divina. 4 elementos fundamentan el progreso en la búsqueda del camino. Método negativo y método positivo. Capítulo 18. Relaciones entre el hombre y la mujer vistas bajo el ángulo esotérico. El rol de la mujer en la caída y en la redención. La mujer inspiradora. Los 3 caminos de acceso al camino. Las metas posibles de alcanzar. El problema del hombre nuevo. Los tipos representativos de la élite tomados en la evolución histórica. 4 modos de percepción de estudio y de influencia sobre el mundo exterior. Filosofía, religión, ciencia y arte. Alternancia de los tipos 2 y 3 en el pasado. La época actual tiende a favorecer la aparición de hombres 4, agentes de una síntesis cuya meta consiste en resolver el dilema entre cataclismo y aparición de una nueva tierra, según la profecía de San Pedro. El centro magnético de la humanidad, actualmente en formación, en su conjunto. Capítulo 19. Ser y parecer. Confusión entre ambas nociones en el hombre exterior. El principio de imperfección como primera condición de la creación. El sentido de la creación reside en la realización, a partir de cero, de una unidad semejante al infinito, compuesta de una infinidad de unidades surgidas de ceros imperfectos que representan las almas después de la caída. Consumación. Resurrección general y evolución esotérica. La doctrina del presente. El presente se sitúa fuera del tiempo. El presente del hombre exterior. La mirilla. Las 3 dimensiones del presente. Capítulo 20. Los ejercicios esotéricos tienen como meta la adquisición del presente real. Maestrazgo del cuerpo, de la personalidad y toma de contacto con los niveles superiores de la conciencia. 8 grupos de ejercicios físicos y psíquicos entre los cuales la técnica de la respiración constituye una pasarela. Constatación pasiva. Grupo superior de ejercicios. Concentración, contemplación y éxtasis. Esquema del camino. Los 7 troncos y los 3 umbrales. El cruce del primero conduce de la jungla a la escalera. Esta, a su vez, conduce al segundo umbral. Fin de la evolución posible en las condiciones terrestres. Descripción de las etapas del camino. Capítulo 21. La fosa entre el querer y el poder en el hombre moderno. La evolución permite superar esa fosa. Saber, comprender, hacer. El andrógino. El retorno a la unidad preadánica mediante la fusión de 2 individualidades polares. La detención del crecimiento y del desarrollo de la personalidad como obstáculo a una tal fusión. La personalidad debe ser desarrollada a lo largo de la escalera hasta su integral expresión. El deseo, la fe, la fuerza, el discernimiento. El amor. El plano de la eternidad como campo de lo posible. Realización en el tiempo. La pseudo-reencarnación. La reencarnación verdadera. Consciente, voluntaria, individual,
situada enteramente en el tiempo. El film original tal como es concebido en la eternidad. Su introducción en el tiempo. El eterno retorno en una, por así decir, reencarnación inconsciente, involuntaria no individual. Los equipos. Los movimientos libres del hombre exterior cargan el film que gira aproximadamente en espiral. La pseudo-reencarnación colectiva, el trabajo consciente sobre el film, la neutralización del karma y el retorno al film original. La reducción esotérica mediante el trabajo conjugador y los esfuerzos conscientes de dos seres polares formando un microcosmos de ellos dos. La importancia primordial de encontrar y reconocer al ser polar. Condición previa. Renunciar a los movimientos libres. Criterios de polaridad. Franquear el primer umbral requiere un renunciamiento. Franquear el segundo umbral, un programa positivo. Advertencia al lector. Las personas interesadas en los problemas esotéricos han leído probablemente la obra de Pedro Uspensky titulada Fragmentos de una enseñanza desconocida, publicada por sus herederos. Las ideas que allí se encuentran fueron recogidas por el autor a través de sus contactos con G. Y G indica cuál sería la base de su enseñanza. Para beneficio de los que ya saben, diré, si así lo quieren, que este es el cristianismo esotérico. Es curioso, teniendo en cuenta eso, que el título hable de una enseñanza desconocida. La tradición esotérica cristiana siempre estuvo viva en ciertos conventos de Grecia, Rusia y otros lugares. Y si bien es cierto que este conocimiento se rodeó de hermetismo, su existencia era conocida y su acceso jamás fue prohibido a aquellos que se interesasen seriamente en esos problemas. Aunque algunos pasajes puedan dar la impresión de que se trata, desde cierto punto de vista, de una especie de sincretismo de distintas enseñanzas tradicionales, no dudamos que, en lo esencial, los fragmentos del sistema expuesto en la obra de Uspensky tienen su origen en la revelación de la gran confraternidad esotérica a la que hace alusión el apóstol San Pablo en su epístola a los romanos. En consecuencia, esos fragmentos han sido extraídos de la verdadera fuente. No obstante, como el título lo indica, el libro de Uspensky no contiene más que fragmentos de una tradición que hasta una época reciente fue transmitida por vía oral y cuyo estudio en su conjunto constituye la única posibilidad de acceso a la revelación. Nuestras relaciones con Pedro Uspensky, a quien hemos conocido mucho, fueron narradas en un artículo de la revista Síntesis. Debemos destacar que a pesar del vivo deseo de publicar su trabajo en vida, Uspensky siempre dudó hacerlo. Le hemos insistido en el riesgo de una divulgación fragmentaria y en las inexactitudes de lo expuesto sobre ciertos puntos esenciales. Apoya nuestras afirmaciones el hecho de que Fragmentos haya sido publicado solo después de la muerte de su autor, más de 20 años después de haber concluido su redacción. El estudio que presentamos aquí proviene directamente de las fuentes de la tradición cristiana oriental, los textos sagrados, los comentarios de que fueron objeto, en especial esa suma que representa la filocalía, y finalmente, la enseñanza y la disciplina tal como las han transmitido las personas regularmente investidas. Se encontrarán, pues, similitudes entre el contenido de nuestro estudio y la obra de Uspensky, ya que las fuentes son en parte las mismas. Pero una atenta comparación pondrá de manifiesto el carácter incompleto de esa obra, como también los errores y las desviaciones que implica respecto a la doctrina. Se conoce la gran importancia de los esquemas en la tradición esotérica, concebidos para permitir la transmisión del conocimiento a través de los siglos, a pesar de la muerte de las civilizaciones. Los errores de fondo en un esquema de particular importancia ya han sido expuestos en el artículo mencionado de Síntesis. ¿Qué decir además del lugar dado al hombre en el esquema titulado Diagrama de todas las cosas vivientes? Después de tantas consideraciones tendientes a mostrar la nulidad del hombre no evolucionado esotéricamente y el lugar ínfimo que le corresponde en el universo, se lo coloca, en ese esquema artificialmente complicado, en el nivel de los ángeles y de los arcángeles. Es decir, en el reino de Dios que figura en la escuadra superior,
aunque el Cristo haya afirmado categóricamente que la entrada en ese reino está prohibida a quienes no han alcanzado el segundo nacimiento, objeto y meta del trabajo esotérico. Según el Evangelio, el lugar del hombre exterior, aquel en quien este trabajo aún no dio frutos pero cuyas facultades latentes están desarrollándose en el esquema precitado, se encuentra entre las dos escuadras, donde él forma el lazo entre el mundo visible y el mundo invisible. Podríamos multiplicar los ejemplos de esta naturaleza. Hay algo más grave. El concepto del hombre máquina trae como consecuencia su irresponsabilidad, la cual está en contradicción formal con la doctrina del pecado, del arrepentimiento y del acceso a la salvación, base de la enseñanza de Cristo. Toda la buena fe, la inteligencia humana y la buena voluntad no bastan para impedir los errores y las desviaciones en todo lo que se refiere al campo de la revelación y que no se inspira totalmente en ella. Los errores y desviaciones de fragmentos atestiguan que esa obra no ha sido escrita por orden ni bajo el control de la gran confraternidad esotérica. Los datos en que se basa ese libro tienen un carácter fragmentario. En el campo esotérico, todo conocimiento fragmentario es fuente de peligro. Así lo testimonian los trabajos de antiguos autores, como San Ireneo, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesarea, cuando tratan las herejías de los primeros siglos de nuestra era. En ellos se aprende que, por ejemplo, ciertas escuelas gnósticas, al constatar la imperfección del mundo creado y sin buscar las razones de esa imperfección, arribaron por recurso del pensamiento a conceptos tales como la debilidad del Creador, su incompetencia o incluso su maldad. Lo incompleto es, de esta manera, la fuente misma de las herejías. Solamente lo que la tradición llama el pleroma, es decir, la plenitud, incluyendo la gnosis en su conjunto, ofrece la garantía contra toda desviación. Prefacio. Los estudios esotéricos ayudan a penetrar el sentido de la evolución actual del hombre y de la sociedad humana. De ahí el creciente interés que suscitan en los medios cultivados. Paradojalmente, entre las personas de cultura europea que se sienten impulsadas a búsquedas de esta índole, un gran número dirige sus miradas hacia tradiciones no cristianas, hinduista, budista, sufi y otras. Es sin duda apasionante comparar el pensamiento esotérico en esos diferentes sistemas. La tradición es una. El que profundice sus estudios no dejará de sentirse impactado por esta unidad esencial. Pero para quienes deseen ir más allá de la pura especulación, el problema se plantea bajo una luz diferente. Esta tradición única ha sido y es presentada siempre bajo múltiples formas, cada una de las cuales está minuciosamente adaptada a la mentalidad y al espíritu del grupo humano al cual dirige su palabra, así como a la misión para la cual ese grupo fue investido. De esta manera, para el mundo cristiano el medio más fácil o, en todo caso, el menos difícil para alcanzar el objetivo, es seguir la doctrina esotérica que se encuentra en la base de la tradición cristiana. En efecto, el pensamiento del hombre nacido y formado en el seno de nuestra civilización, sea o no cristiano, creyente o ateo, está impregnado por 20 siglos de cultura cristiana. Le es incomparablemente más fácil emprender sus estudios a partir de los datos de su medio que tomar un nuevo punto de partida y tener que adaptarse al espíritu de un medio ajeno al suyo. Tal trasplante no está exento de peligros y da generalmente productos híbridos. Es preciso agregar que, si todas las grandes religiones surgidas de la tradición única son mensajes de verdad, откровение истины, cada una de ellas se dirige solamente a una fracción de la humanidad. Solo el cristianismo ha afirmado, desde el comienzo, su carácter ecuménico. Jesús ha dicho, ese evangelio del reino será predicado en el mundo entero, para servir de testimonio a todas las naciones. La potencia de profecía del Verbo, expresado en esta frase, estalla después de 20 siglos. La buena nueva, en un comienzo enseñada a un grupo restringido de discípulos, se ha expandido por toda la tierra. Esta prodigiosa expansión se debe a que, en su expresión perfecta, la doctrina cristiana proclama la resurrección general, en tanto las otras doctrinas, aunque perteneciendo a la verdad,
tienden esencialmente a la salvación individual y no son entonces más que revelación parcial de la tradición. La presente enseñanza es, pues, fundamentalmente cristiana. La tradición esotérica cristiana se basa sobre el canon, sobre el rito, sobre el menólogo y sobre la doctrina. Esta última es un conjunto de reglas, tratados y comentarios de los doctores de la Iglesia ecuménica. En su gran parte esos textos han sido reunidos en una recopilación titulada Filocalía. A estas fuentes deben agregarse escritos aislados de autores antiguos y modernos, religiosos y laicos. La mayor parte de los escritos de la Filocalía han sido redactados para personas que ya habían adquirido una cierta cultura esotérica. Lo mismo puede decirse de ciertos aspectos de los textos del canon, incluidos los evangelios. Por dirigirse a todos, esos textos no podían tomar en cuenta las aptitudes de cada uno. El obispo Teofano el Eremita, en su prefacio a la Filocalía, insiste en el hecho de que nadie puede, sin ayuda, alcanzar a penetrar la doctrina. Por esta razón, la ciencia esotérica, paralelamente a las fuentes escritas, conserva y cultiva una tradición oral que vivifica la letra. La ortodoxia oriental supo conservar intacta esta tradición, aplicando especialmente la regla absoluta del hermetismo. De generación en generación, desde la época de los apóstoles, ha conducido a sus discípulos hasta la experiencia mística. Si durante casi 20 siglos el hermetismo constituyó una salvaguarda, constatamos que las circunstancias han cambiado. En el giro actual de la historia, así como en la época del advenimiento del Cristo, el telón se levanta parcialmente. De esta manera, para los que quieren ir más allá del conocimiento libresco que nunca supera el campo de la información, a quienes buscan intensamente aprender el verdadero sentido de la vida, a los que desean comprender el significado de la misión del cristiano en la nueva era, a ellos se les ofrece la posibilidad de iniciarse en esta sabiduría divina, misteriosa y culta. Hemos recurrido al texto eslabón de las Escrituras cada vez que el sentido dado por otras versiones parecía presentar una cierta oscuridad. Hay dos razones para ello. La primera es que la traducción al eslabón fue hecha en una época aún rica en exégesis sagradas y en la que el espíritu de los textos se mantenía próximo al sentido original. La segunda se relaciona a la fijeza del lenguaje, pues las lenguas eslavas modernas, el ruso en particular, se mantienen muy próximas al antiguo eslabón que, por otra parte, está siempre en uso en los oficios religiosos de los países eslavos. Respecto a la antigüedad del texto eslabón, podemos decir que se lo atribuye a Constantino el filósofo, más conocido bajo el nombre de San Cirilo, y a su hermano San Método, ambos sabios griegos de Salónica que conocían perfectamente el eslabón. Al llegar a Chersonea Taurica en el siglo XIX, San Cirilo encuentra ya allí el Evangelio escrito en esta lengua. Es altamente probable que haya sido redactado en un período en que aún se mantenían vivas las formas introducidas por la predicación del apóstol San Andrés, que fue quien enseñó el cristianismo en Rusia en el primer siglo de nuestra era. La fijeza del lenguaje es un elemento de suma importancia cuando se quiere remitir al sentido original de un texto. Se sabe que la fijeza de la lengua copta es lo que permitió a Champollion, a partir de fórmulas litúrgicas en esa lengua, establecer la equivalencia de las escrituras coptas con los jeroglíficos egipcios. El viejo eslabón se mantiene vivo y se ha modificado muy poco. Las fórmulas rituales en particular así lo testimonian. Por todas estas razones, el texto eslabón del Nuevo Testamento, al igual que los escritos de los antiguos, traducidos a esa lengua, presentan un valor muy especial para el buscador actual. Introducción. El Homo sapiens vive inmerso en las circunstancias hasta tal punto que se olvida a dónde va. Sin embargo, sabe, sin percibirlo, que la muerte trunca todo. ¿Cómo explicar que el intelectual que hace maravillosos descubrimientos y el tecnócrata que los explota hayan dejado el problema de nuestro fin fuera del campo de sus investigaciones? ¿Cómo explicar que el enigma planteado por el problema de la muerte deje indiferente a la ciencia que, no obstante, todo lo osa y todo lo pretende? ¿Cómo explicar que la ciencia,
en lugar de oponerse a su hermana mayor, la religión, no haya unido sus esfuerzos a los suyos para resolver el problema del ser que, de hecho, es el problema de la muerte. Que el hombre muera en su cama o a bordo de una nave interplanetaria, la condición humana no cambia en lo más mínimo. ¿La felicidad? Pero si se nos enseña que la felicidad dura en tanto dura la ilusión. ¿Y qué es la ilusión? Nadie lo sabe, pero estamos inmersos en ella. Si supiéramos qué es la ilusión, sabríamos por oposición qué es la verdad. Y la verdad nos hará libres. ¿En tanto fenómeno psicológico fue una ilusión alguna vez sometida a un análisis crítico con intervención de los más recientes datos de la ciencia? Parece que no, sin embargo no se puede decir que el hombre sea perezoso o que no busque. Es un buscador apasionado, pero busca al lado de lo esencial. Lo que ante todo llama la atención es que el hombre moderno confunda progreso moral y progreso técnico y que el desarrollo de la ciencia prosiga en un peligroso aislamiento. El explosivo progreso de las técnicas nada cambió en lo esencial de la naturaleza humana y nada cambiará, porque opera en el campo de las circunstancias y solo superficialmente toca la vida interior del hombre. Pero sabe, desde la más alta antigüedad, que lo esencial no se encuentra fuera del hombre sino en él mismo. El consenso general admite que la humanidad ha llegado a un giro importante de su historia. El espíritu cartesiano que arruinó la escolástica se encuentra, a su vez, superado. La lógica de la historia reclama un espíritu nuevo. El divorcio entre el conocimiento tradicional, cuya depositaria es la religión, y el conocimiento adquirido, fruto de la ciencia, corre el riesgo de hacer desaparecer la civilización cristiana, tan rica en promesas en sus orígenes. Es una aberración creer que, por su propia naturaleza, la ciencia se opone a la tradición. Asimismo, afirmamos enérgicamente que la tradición no implica ninguna tendencia opuesta a la ciencia. Por el contrario, su prodigioso desarrollo fue previsto por los apóstoles. Al respecto, la célebre fórmula de San Pablo, la fe, la esperanza, el amor, resume un amplio programa de evolución del saber humano. Si se examina esta fórmula en relación con su contexto, se ve que los dos primeros términos son temporarios mientras que el tercero es permanente. Según el apóstol, era válida para la época en que fue enunciada y que su significado debía evolucionar con el tiempo. Es lo que ha ocurrido, en el exacto sentido previsto por San Pablo. La ciencia, y en forma general el conocimiento, llamados a sustituir a la fe y la esperanza, esas categorías límite accesibles, según el apóstol, a la mentalidad de la época en que él enseñaba, han conocido desde entonces un extraordinario desarrollo. Y agrega, cuando me hice hombre he hecho desaparecer lo que era del niño. Es así como se describe el pasaje de la fe al conocimiento. San Pablo precisa entonces que este último, aunque necesario para la evolución, no es un estado definitivo ya que solo puede tener un carácter parcial. Y agrega, cuando lo que es perfecto haya llegado, lo que es parcial desaparecerá. Lo perfecto es el amor, que lleva en sí la consumación de todas las virtudes, de todas las profecías, de todos los misterios y de todo el conocimiento. San Pablo insiste sobre este punto y concluye con esta recomendación: procurad alcanzar el amor. Mediante los esfuerzos conjugados de la ciencia tradicional, basada en la revelación y, en consecuencia, en la fe y la esperanza, y de la ciencia adquirida, campo del conocimiento positivo, se puede esperar que se cumpla el programa trazado por San Pablo y que finalmente se alcance el amor en su expresión integral. Desarrollar los postulados de la ciencia tradicional para hacer resurgir los lazos que la unen a la ciencia positiva es, precisamente, uno de los objetos de la presente publicación. El autor está persuadido de que solo la síntesis de esas dos ramas del saber es susceptible de resolver el problema del hombre, cuya solución condiciona la de todos los demás problemas que se plantean en la actualidad. Según la tradición, la evolución humana, después de un largo período prehistórico, se extiende en una sucesión de 3 ciclos: ciclo del padre,
que la historia solo conoce en forma incompleta, ciclo del Hijo, que llega a su fin, y ciclo del Espíritu Santo, al cual arribamos actualmente. La antropología ubica la aparición del Homo sapiens fossilis hace 40.000 años. La vida estaba entonces caracterizada por el matriarcado, surgido del sistema del matrimonio colectivo. Hace aproximadamente 14.000 años, con la aparición del Homo sapiens recens, el régimen de la gens matriarcale cedió gradualmente el lugar al de la gens patriarcale, caracterizado por la poligamia. El progreso fue indudable, aunque el sistema estuviera aún marcado de bestialidad, estando la mujer reducida a la condición de mercancía viviente. En adelante, las antiguas tendencias prevalecieron todavía largo tiempo. Aristóteles lo testimonia cuando describe la actitud de las clases altas de su tiempo ante el problema de la mujer. Dice que se mantenían mujeres legítimas para engendrar ciudadanos según la ley, hetairas para el placer y, por último, concubinas para el uso cotidiano. Tal concepción deja al amor un espacio muy reducido. Jesús introdujo en las relaciones humanas algo que era prácticamente desconocido antes de él. La ley de la jungla, ojo por ojo, diente por diente, es sustituida por el nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros. Se produjo una revolución en las relaciones entre el hombre y la mujer. El amor se había introducido en la vida social. La mercadería de ayer obtenía derecho de ciudadanía. No inmediatamente, por cierto, ni íntegramente. De todas maneras, quedaba planteado el principio de la elección recíproca en el amor. Fue la revelación del romance. El romance, por el cual la sociedad cristiana vivió el principio de la elección recíproca, alcanzó su apogeo en la Edad Media. A pesar de haber declinado desde entonces, a pesar de la actual tendencia al retorno a formas regresivas en las relaciones entre los sexos, el romance sigue siendo el ideal confesado de nuestra sociedad. Por eso mismo no es exacto hablar de la muerte del romance. Una revolución se prepara en silencio para sustituir el romance libre, marca de la era cristiana, por el romance único, atributo de la era del Espíritu Santo. Liberado de la servidumbre de la procreación, este romance de mañana está llamado a cimentar la unión indisoluble de dos seres estrictamente polares, unión que asegurará su integración en el seno del absoluto. Dice el apóstol San Pablo: en el Señor, la mujer no será sin el hombre ni el hombre sin la mujer. La visión de tal romance colma los mejores espíritus desde hace milenios. Se la reencuentra en el amor platónico, base del romance único, en los mitos del andrógino, de Orfeo y de Eurídice, de Pigmalión y Galatea. Es la aspiración del corazón humano, que llora en secreto su profunda soledad. Este romance constituye la meta esencial del trabajo esotérico. Se trata del amor que unirá al hombre a ese ser único para él, la mujer hermana. Gloria del hombre como él mismo será gloria de Dios. Entrados en la luz del Taber, siendo ambos solo uno, verán entonces surgir el amor verdadero, transfigurador, vencedor de la muerte. El amor es el alfa y el omega de la vida. El resto no tiene más que un significado secundario. El hombre nace con el alfa. El propósito del presente trabajo consiste en indicar el camino que conduce hacia el omega. Boris Mouraviev. Primera parte, el hombre. Capítulo 1. La filosofía positiva estudia al hombre en general, dicho de otra forma, al hombre abstracto. La filosofía esotérica se aplica al hombre concreto. El investigador mismo es el objeto de sus estudios. Partiendo de la constatación de que el hombre es desconocido, su meta es hacer que se conozca a sí mismo, tal como es y tal como podría, en ciertas condiciones, llegar a ser. En principio, el objetivo último de la ciencia positiva es el mismo. Pero la orientación de los esfuerzos es diametralmente opuesta. Partiendo del centro, la ciencia positiva irradia en todas las direcciones y, con la especialización, marcha hacia la periferia, en cuyo límite cada punto constituiría una disciplina aparte.
A partir de la multiplicidad y variedad observadas en la periferia accesible a nuestros sentidos, la ciencia esotérica se dirige hacia el centro. Tiende a una síntesis más y más general. El método de la ciencia esotérica es el mismo que el de la ciencia positiva. La observación, el análisis crítico de los datos observados, la rigurosa deducción a partir de los hechos establecidos. Sin embargo, esta similitud de método implica una diferencia de aplicación, dado el carácter íntimo de gran parte de los trabajos esotéricos, carácter que no siempre permite exponer los resultados de las experiencias vividas ni debatir públicamente su validez. Por esta razón se aplica aquí el mismo método con la misma rigurosa objetividad, pero en sentido inverso. En la ciencia positiva se acepta un postulado en tanto no se lo pueda refutar. Aquí se lo refutará si no se encuentran hechos o fenómenos que lo confirmen. En la civilización occidental, la vida interior del individuo, con toda su riqueza, se encuentra relegada al último plano de la existencia. El hombre está tan atrapado en el engranaje de la vida mecanizada que no le queda tiempo para hacer alto, ni el poder de atención necesario para dirigir hacia sí mismo su mirada mental. El hombre pasa sus días absorbido por las circunstancias. La inmensa máquina que lo arrastra gira sin cesar y le impide detenerse, a riesgo de ser destrozado. Hoy como ayer y mañana como hoy, se agota el hombre en esa carrera desenfrenada, lanzado en una dirección que, en definitiva, no lo conduce a ninguna parte. La vida pasa casi desapercibida, rápida como un trazo de luz. Después, siempre ausente de sí mismo, cae, devorado. Cuando a quien vive bajo esta presión constante de la vida contemporánea se le pide que vuelva hacia sí mismo su mirada mental, por lo general responde que no tiene tiempo para entregarse a un tal ejercicio. Si se le insiste y asiente, en la mayoría de los casos dirá que no ve nada. Niebla. Oscuridad. En algunos raros casos el observador informará que percibe algo que no sabría definir, porque ese algo cambia todo el tiempo. Esta última observación es correcta. En efecto, todo cambia en nosotros y a cada instante. Basta el menor choque exterior, agradable o desagradable, feliz o desgraciado, para que nuestro contenido interior tome un nuevo aspecto. Si continuamos la observación interior sin tomar partida, esta introspección nos permite constatar muy pronto y no sin sorpresa que nuestro yo, del cual estamos habitualmente tan orgullosos, no es siempre igual a sí mismo, cambia. Luego la impresión se define. Comenzamos a notar que en realidad no vive en nosotros un hombre único sino varios, cada uno con sus propios gustos, sus aspiraciones propias y persiguiendo sus propios fines. De pronto descubrimos en nosotros un mundo lleno de vida y de colores que hasta ayer ignorábamos casi por completo. De continuar la experiencia, pronto distinguiremos tres corrientes en esa vida en perpetuo movimiento. La de la vida, por así decir vegetal, de los instintos. La de la vida animal de los sentimientos y, finalmente, la corriente de la vida propiamente humana, caracterizada por el pensamiento y la palabra. Algo así como si en nosotros existiesen tres personas. Pero donde todo está entremezclado de una extraña manera. Podemos apreciar entonces el valor de la introspección como método de trabajo práctico que permite conocerse y entrar en sí mismo. A medida que progresamos nos damos más y más cuenta de la real situación en que nos encontramos. En definitiva, el contenido interior del hombre es análogo a un recipiente lleno de limaduras en estado de mezcla por acción mecánica, de modo tal que cualquier choque sufrido por el recipiente provocará un desplazamiento de las partículas de limadura. Es así como la vida real escapa al ser humano, a causa de ese cambio permanente de su vida interior. No obstante, como veremos más adelante, esta insensata y peligrosa situación puede ser favorablemente modificada. Ello requiere trabajo, esfuerzos conscientes y sostenidos. La introspección mantenida incansablemente trae como consecuencia una sensibilización interior que, a su vez, intensificará la amplitud y frecuencia de los movimientos en ocasión del desplazamiento de las partículas de limadura. De esta forma,
Los choques que antes pasaban desapercibidos provocarán de ahí en adelante vivas reacciones. Por su continua amplificación, estos movimientos llegarán a producir un frotamiento de tal intensidad entre las partículas de limadura, que un día se podrá sentir el fuego interior encenderse en sí. No basta una simple llamarada ni basta que el fuego arda bajo las cenizas. Un fuego vivo, ardiente, una vez encendido debe ser cuidadosamente mantenido por la voluntad de afinar y cultivar la sensibilidad. Si esto ocurre, nuestro estado puede cambiar. El calor de la llama provocará en nosotros la soldadura. De ahí en adelante el contenido interior ya no formará un conglomerado de partículas de limadura, formará un bloque. Los choques sufridos ya no provocarán en el hombre, como antes, un cambio interior. Alcanzado este punto, habrá adquirido la firmeza y permanecerá él mismo en medio de las tempestades de la vida. Tal es la perspectiva que se abre a quien estudia la ciencia esotérica. Para alcanzar el estado que se acaba de describir habrá que desembarazarse desde el comienzo de toda ilusión respecto a sí mismo, por cara que sea, pues, tolerada al principio, una ilusión de esta índole crecerá sobre la marcha y, para deshacerse de ella, serán necesarios sufrimientos y esfuerzos complementarios. En tanto el hombre no haya alcanzado la soldadura, su vida constituye una existencia fáctica, ya que él mismo cambia a cada instante. Y dado que esos cambios se producen bajo el efecto de choques exteriores que él casi nunca puede prever, le es igualmente imposible estimar de antemano sus propios cambios interiores. Vive librado a los acontecimientos, ocupado en recomponer todo con subterfugios. En realidad, avanza hacia lo desconocido, librado al azar. Este estado de cosas es llamado en la tradición ley del azar o ley del accidente y es la ley principal bajo cuyo imperio lleva el hombre, tal como es, su ilusoria existencia. La ciencia esotérica señala las posibilidades y los medios para sustraerse a esta ley. Ayuda a iniciar una vida nueva, sensata, a ser lógico consigo mismo y finalmente, a hacerse amo de sí. Para emprender útilmente este camino, el hombre debe ante todo ver con claridad su condición actual. Una imagen que se encuentra en las fuentes más antiguas permite representar y retener la imagen mental de esta situación. Se trata del carruaje. En esa imagen el carruaje representa la estructura del hombre. El cuerpo físico está figurado por la carroza. Los caballos representan las sensaciones, los sentimientos y las pasiones. El cochero es el conjunto de las facultades intelectuales, incluida la razón. La persona sentada en la carroza es el amo. En su estado normal, todo el sistema se encuentra en perfecto estado de funcionamiento. El cochero sostiene firmemente las riendas en la mano y conduce el conjunto siguiendo la ruta indicada por el amo. Pero no es así como pasan las cosas en la inmensa mayoría de los casos. Por empezar, el amo está ausente. Todo el equipo debe ir a buscarlo para ponerse a su disposición. Todo se encuentra en mal estado. Los ejes no están engrasados y chirrian. Las ruedas están mal fijadas. El timón tiene un juego peligroso. Los caballos, aunque de noble raza, están flacos y mal alimentados. Los arneses están gastados. Las riendas no son fuertes. El cochero duerme. Sus manos, caídas sobre las rodillas, apenas sostienen las riendas que a cada momento parecen escapársele. El carruaje avanza a pesar de todo, pero de manera tal que nada bueno presagia. En efecto, abandonando la ruta, se lanza por una pendiente y ahora la carroza arrastra a los caballos incapaces de retenerla. Caído en profundo sueño, el cochero oscila sobre su asiento a riesgo de caer. Triste suerte le espera, sin duda, a un tal carruaje. Esta imagen ofrece una profunda analogía con la condición de la mayor parte de los hombres. Merece ser tomada como objeto de meditación. A pesar de todo, la salvación puede presentarse. Otro cochero, este bien despierto, puede pasar por la misma ruta y percibir el carruaje en su desgraciada situación. Si no anda muy apurado, se detendrá quizás para ir en ayuda del equipo en apuros.
En primer lugar, ayudará a los caballos para detener la caída de la carroza por la pendiente. Después despertará al hombre dormido y tratará con él de colocar el carruaje sobre la ruta, prestará forraje y dinero. Quizá también dé consejos para el cuidado de los caballos, la dirección de un albergue y de un carrocero y hasta incluso indique la ruta a seguir. A continuación, corresponderá al cochero aprovechar la ayuda y las indicaciones recibidas. A él le incumbirá en adelante poner las cosas en orden y con los ojos abiertos, proseguir el camino que había abandonado. Deberá luchar sobre todo contra el sueño. Si se duerme nuevamente, si el carruaje abandona la ruta y vuelve a correr peligro, no puede esperar que la suerte le sonría otra vez, que otro cochero pase en ese momento por ese lugar y acuda en su ayuda. Hemos visto que la práctica de la introspección pronto nos permite constatar que nuestra vida interior cambia casi a cada instante. Sin embargo, el hombre pretende tener continuidad en las ideas y ser consecuente en los actos. La vida exige que dé esa impresión y él difícilmente puede desembarazarse de esa exigencia. La palabra dada, el compromiso tomado, los votos pronunciados lo ligan a pesar de los continuos cambios que acaba de descubrir en él y que le explican por fin la causa profunda de sus dificultades, de sus conflictos internos y externos y de las caídas que marcaron su vida. El hombre reacciona como puede contra la constante presión de las dificultades y las obligaciones que pesan sobre él. En cuanto a los cambios interiores, los percibe generalmente por las reacciones instintivas compensadoras que provocan y adopta en cada circunstancia una actitud definida. Procura, a cualquier precio, si no ser, al menos parecer lógico consigo mismo y dueño de sus actos. Ante un golpe de suerte o un éxito inesperado, trata de persuadir a quienes lo rodean, e indirectamente de convencerse a sí mismo, que no está para nada sorprendido, que había previsto el desarrollo de los hechos y que todo había sido calculado de antemano. En el caso contrario, si fracasa, echará la culpa a los demás, a los acontecimientos y en general, a las circunstancias. Esto sucede porque el frotamiento de la limadura produce en nosotros una sensación desagradable y sentimos la necesidad de desembarazarnos de ella lo más rápido posible. El movimiento de la limadura se detiene cuando encontramos una solución, el falso motivo que nos permite detener el choque. Es así como el hombre se nos aparece constantemente preocupado por recomponer con subterfugio su interior. Esto, con el tiempo, se toma automático. Así las cosas, cabe preguntarse cómo definir esos cambios internos. ¿Qué es lo que cambia? Al hablar de sí mismo, el hombre dice, yo. Es quizás el término más enigmático y menos definido del lenguaje humano. En efecto, al hablar de su cuerpo, el hombre lo trata en tercera persona, lo cual es correcto. Ahora bien, al hablar de su alma, la trata también en tercera persona. Afirma así que él no es ni su cuerpo ni su alma. Aunque parezca a primera vista paradójico, esta es la regla para la inmensa mayoría de los seres humanos. Pero si el hombre no es ni el cuerpo ni el alma, ¿qué es, entonces, el hombre? ¿Qué es ese yo que siente en él y al cual se esfuerza por comunicarle aunque más no sea una apariencia de continuidad lógica? Las partículas de limadura, cuya posición relativa cambia todo el tiempo, son precisamente las que, en su conjunto, representan nuestro yo. Este yo no es constante, toma una multitud de aspectos diferentes, pero es en todo caso el yo con el cual el hombre, tal como nació sobre la tierra, evoluciona en la vida. Ese yo no solo no es ni constante ni permanente, sino que, además, es múltiple, dado que cada uno de los tres hombres que coexisten en el hombre y de los cuales hemos hablado antes, es igualmente un sujeto compuesto. De modo que nuestro yo es en realidad un conjunto formado por una multitud de pequeños yoes, relativamente autónomos, cada uno con su tendencia a actuar a su manera. Esta es la naturaleza de nuestro yo, legión según el Evangelio. Ahora se puede dar una respuesta precisa a la pregunta, ¿qué es el hombre? Es la personalidad. En otras palabras, es Mr. X, identificado con ese organismo psíquico que vive en él, que no ofrece nada, o muy poco,
de estable, que cambia según las impresiones recibidas, agradables o desagradables e incluso librado al azar de los choques físicos. Jesús dice, si alguien te golpea sobre la mejilla derecha, preséntale también la otra. ¿Quién es capaz de hacer eso? Solo aquel que, habiendo dominado en sí las reacciones instintivas y bestiales, ha alcanzado el consecuente dominio sobre el desplazamiento mecánico de las partículas de limadura. En el hombre primitivo prevalece la fórmula: ojo por ojo, diente por diente. Su meta es preservar a la limadura de reacciones anárquicas. Pero continuar siendo uno mismo después de haber recibido una bofetada y en un estado de calma interior inmutable ofrecer la otra mejilla, esto solo es posible para un ser verdaderamente amo de sí mismo. Las Escrituras ofrecen numerosos ejemplos que muestran la apremiante necesidad de que el hombre llegue a ser amo de sí mismo. Para llegar a serlo será necesario estudiar la estructura de nuestra personalidad. En este caso, como en todos los demás, el conocimiento nos conduce al poder. Volvamos nuevamente a la imagen de los tres hombres que coexisten en el hombre. En realidad, se trata de las tres grandes corrientes de nuestra vida psíquica: intelectual, emocional e instintivo-motora. Aproximadamente y sin delimitación neta, se verá más adelante el por qué esas tres corrientes corresponden a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos y a nuestros sentidos y sensaciones. Los centros de gravedad de cada uno de esos tres modos de nuestra vida psíquica se sitúan, respectivamente, en el cerebro, el corazón y el abdomen. Los términos no deben ser tomados al pie de la letra. En el momento en que uno de los tres centros recibe o emana un impulso, los otros dos, aunque participen en él, adoptan por lo general una actitud pasiva, de manera que el que en ese momento dirige la acción habla en nombre de la personalidad en su conjunto, con lo cual representa al hombre en su totalidad. Este estado de cosas será examinado en detalle más adelante. Por el momento tratemos de fijar las ideas expuestas mediante un esquema que se irá completando a medida que avancen nuestros estudios y que servirá como instrumento corriente de trabajo. Tercer piso, cabeza-cerebro. Segundo piso, pecho, corazón. Primer piso, ijares, abdomen. Estos tres centros representan las tres corrientes que componen nuestra vida psíquica. Cada uno tiene doble función: recepción y manifestación. Desde este punto de vista el sistema se encuentra concebido admirablemente. Cada centro, en su zona, responde perfectamente a las necesidades de la vida interior y exterior del hombre. Recordemos nuevamente que la teoría de las funciones y de la ubicación de los centros psíquicos en el sentido de que son centros de gravedad, es convencional. Pensamos principalmente con la cabeza, pero no exclusivamente. Lo mismo podemos decir en lo concerniente al corazón, donde ubicamos el centro emocional. El centro motor organiza la vida instintiva, así como la motricidad y los movimientos psíquicos. Su actividad se encuentra por lo tanto esparcida por todo el cuerpo, pero se lo coloca en el primer piso, que corresponde a los ijares y al abdomen, por razones que se aclararán más adelante. La personalidad humana, ese movedizo conjunto de partículas de limadura, de ninguna manera está destinada a la inacción. Muy al contrario, todo ese cuerpo psíquico constituye un organismo concebido para desempeñar un determinado rol. Lo que ocurre es que generalmente no se lo utiliza para ese fin porque nos servimos de él sin conocerlo, sin haberlo estudiado y comprendido. Los estudios esotéricos comienzan precisamente por el estudio del contenido, de la estructura y del funcionamiento de la propia personalidad. Precisemos las funciones psíquicas de los tres centros. El centro intelectual registra, piensa, calcula, combina, investiga, etc. El centro emocional tiene por campo los sentimientos, las emociones y las pasiones refinadas. El centro motor dirige los 5 sentidos, acumula la energía en el organismo por medio de sus funciones instintivas y dirige el consumo de esa energía por medio de sus funciones motrices. El centro motor es el mejor organizado de los tres. Mientras los otros dos se constituyen y organizan solo a medida que crece y se desarrolla el niño,
el centro motor funciona ya desde la concepción. Es por ello el más antiguo y el mejor ordenado. Es, por así decir, el más sabio, aunque a veces comete errores. Los otros dos centros, en cambio, nos plantean serias dificultades. Con anárquicos, con frecuencia uno se inmiscuye en el dominio del otro y en el del centro motor, de forma tal que éste se descompone. De hecho, no tenemos ni un pensamiento puro, ni un sentimiento puro y nuestras acciones tampoco son puras. Todo está mezclado en nosotros, y hasta entreverado, por toda clase de consideraciones provenientes tanto del centro intelectual, que, con sus cálculos, enturbia la pureza del sentimiento, como del centro emocional que enreda los cálculos del centro intelectual. Es imposible poner orden en nuestra vida psíquica, sacarla de su estado de perpetua anarquía y de su profunda sinrazón sin antes haber estudiado a fondo la estructura de la propia personalidad. Gracias a este estudio podrá el buscador proceder al ordenamiento y a la puesta a punto de ese organismo. No existe otro medio más que el trabajo sobre sí mismo, la observación interior.